Un saludo para todos los participantes del curso virtual de Vigilancia, Prevención y Control de Infección Respiratoria causada por influenza y otros virus respiratorios. Mi nombre es José Medina y en esta oportunidad trataremos el capítulo 3, Medidas de Prevención y Control de Influenza Estacional. Antes de hablar sobre las medidas de prevención y control, vamos a recordar algunos conceptos relacionados a la cadena de transmisión de influenza estacional, el modo de transmisión y el número reproductivo básico de la influenza. Sobre la cadena de transmisión de influenza estacional, ha sido desarrollada ampliamente en el capítulo 1. Vamos a identificar al reservorio. Para el caso de la influenza estacional, el reservorio lo constituye el hombre, el agente es el virus de influenza, la vía de transmisión fundamentalmente es la vía aérea y el huésped susceptible es otro ser humano que entra en contacto con el reservorio. Respecto al modo de transmisión, podemos identificar el modo de transmisión directa y el modo de transmisión indirecta. El modo de transmisión directa se produce por medio de las gotitas de secreciones orales, en las cuales los virus se propagan principalmente de persona a persona. Estas gotitas se producen cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. También podría ocurrir la transmisión durante procedimientos médicos que generan aerosoles. La transmisión indirecta se realiza por medio de superficies contaminadas. Estas superficies se contaminan con estas gotitas de secreciones y podemos identificar elementos como teléfonos celulares, manijas de puertas, superficies de mesas, ropa, etc. Y todos aquellos elementos en los cuales la persona infectada ha dejado sus secreciones. El número reproductivo básico, o RO, es el número promedio de infecciones nuevas ocurridas a partir de una persona infectada durante el curso de esa infección, en una población susceptible y en ausencia de intervención. El RO es definido matemáticamente como el producto de la tasa de contacto infeccioso, la infección de la transmisión y la duración de la infectividad. Cuando este número es menor que 1, la epidemia se agota. Y cuando este número es mayor que 1, la epidemia persiste en el tiempo. El RO proporciona una medida de la transmisibilidad del agente infeccioso. Puede ser modificado por las intervenciones en alguno de sus componentes, con lo cual se reduciría el impacto de la transmisión. Tenemos, por ejemplo, las medidas de distancia social que se recomiendan para la influenza, impactan directamente sobre la tasa de contacto infeccioso. Se reduce la oportunidad que tiene de una persona infectada de entrar en contacto con un huésped susceptible. El uso de equipos de protección personal va a reducir la eficiencia de la transmisión, mientras que el tratamiento antiviral va a reducir la duración de la infectividad. Este número, calculado en las pandemias de 1918, se estima en aproximadamente de 2 a 4. Para otras enfermedades, como por ejemplo sarampión, estamos hablando de valores de 12 a 18. Muy bien. Respecto a las medidas de prevención y control de influenza estacional, una de las primeras ideas que tenemos que tener en cuenta es dónde aplicarlas. Muchas veces tenemos el sesgo de la labor asistencial
y se tiende a pensar que las medidas se tienen que aplicar solo en este entorno. En realidad, estas medidas se aplican en el centro laboral, en el establecimiento de salud, pero también deben ser aplicadas y asumidas en todo espacio en el cual yo tengo este contacto con personas, principalmente la casa o la comunidad. En ambas situaciones, estas medidas tienen como objetivo detener la propagación de la infección de virus de influenza, ya sea en el entorno de atención médica o en el entorno familiar o comunitario. Es importante también que identifiquemos dentro de la organización de los servicios de salud los elementos a los cuales dirigimos las acciones. Las acciones pueden estar dirigidas hacia el ambiente, y en este caso, limitar el número de personas en el ambiente del paciente, mantener los espacios bien ventilados y colocar idealmente a los pacientes en ambientes individuales. Las acciones que están dirigidas al paciente están encaminadas a orientar o informar sobre el uso de elementos de la higiene respiratoria, papel, mascarilla, cubrirse al toser, estornudar, higiene de mano. Hacia los trabajadores de salud, básicamente difundir la importancia de captar casos oportunamente con la obtención de la muestra, el uso adecuado de las mascarillas o los equipos de protección personal, la higiene de manos y, de acuerdo a los procedimientos o la exposición, el uso de los otros elementos de los equipos de protección personal. En los servicios de salud, dentro de la etapa organizativa, deben estar garantizados los suministros de papel toalla, mascarillas, solución de lavado de manos, etc. Como puntos claves dentro de las medidas de prevención y control de influenza estacional en los establecimientos de salud, podemos mencionar notificar inmediatamente la ocurrencia del caso por el medio disponible que tenga el establecimiento y de la manera más oportuna posible. Aislar, colocar al paciente en aislamiento, en una habitación individual cuando esté disponible, o en una corte con el mismo diagnóstico etiológico. Si no pudiera ser posible tener una corte con el mismo diagnóstico etiológico, al menos una corte con el mismo diagnóstico sindrómico. Aplicar las medidas de precaución estándar cada vez que se tiene un paciente, independientemente de su diagnóstico confirmado o presuntivo. Aplicar las precauciones para microgotas, además de las precauciones estándar, siempre que se tiene un paciente con una enfermedad respiratoria aguda, infecciosa, nuevamente presunta o confirmada. No hay que esperar la confirmación para solo en estos casos aplicar las medidas de prevención, sino simplemente con la sospecha hay que aplicarlas. Aplicar las precauciones de contacto y para microgotas, además de las precauciones estándar. Aplicar precauciones para transmisión aérea cuando se atiende un paciente infectado con un patógeno que puede ser transmitido por el aire, ya sea que se realicen ciertos procedimientos, como por ejemplo aquellos que puedan generar aerosoles. El reconocimiento temprano, aislamiento y notificación. Para esta acción debemos hacer uso de los indicios epidemiológicos y de los indicios clínicos que permitan reconocer tempranamente cuando estamos frente a un caso que pueda significar un riesgo para la transmisión de la enfermedad. Los indicios epidemiológicos no hay que dejar de preguntar en todo el proceso de atención del paciente el antecedente de contacto con un caso ya conocido. Y los indicios clínicos son todos aquellos elementos que nos permitan clasificar como un caso, ya sea un caso de síndrome gripal, un caso de infección respiratoria aguda grave,
o ya un caso de influenza. Las precauciones estándar están identificadas como aquellos procedimientos o aquellas medidas que van a reducir la probabilidad de contagio. Tenemos la higiene de manos, los equipos de protección personal, la higiene respiratoria, la prevención de lesiones ocasionadas por agujas u otros instrumentos cortantes, la limpieza y desinfección de los equipos respiratorios, la limpieza del entorno de atención a pacientes, el manejo de ropa blanca y desechos, precauciones para microgotas, precauciones de contacto, precauciones para transmisión aérea, la selección y uso adecuado de las mascarillas en la atención de salud, la adecuada disposición de áreas y procedimientos para el traslado del paciente, la ventilación del ambiente y los cuidados que hay que tener en el manejo de cadáveres y en el examen post-mortem. En el tema 4, revisado en el capítulo 2, se habla con más detalle de cuáles son estas medidas de precaución estándar. Son las precauciones básicas para el control de infección que se deben usar como mínimo en la atención de todos los pacientes. Acá tenemos una tabla que resume algunas pautas para el uso de los equipos de protección personal y donde se describen algunas situaciones que permiten identificar qué elementos de los equipos de protección personal deben ser usados. Por ejemplo, siempre antes y después de contacto con pacientes o después de estar en un entorno contaminado, es importante el lavado de manos. Si hay contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, membranas, mucosas o piel lesionada, el uso de guantes es imprescindible. Así como si hay riesgo de salpicaduras al cuerpo o al rostro, hay que usar los guantes, la bata, la mascarilla médica y los anteojos. Con respecto a la ubicación de pacientes, hay que colocar al paciente en aislamiento. La habitación individual es ideal cuando esté disponible, pero nuestra realidad nos muestra que no siempre es posible colocar a estos pacientes en habitaciones individuales. Entonces, en este caso, tendremos que usar una corte con el mismo diagnóstico etiológico. Todos aquellos casos que ya tengan la confirmación etiológica, las podemos disponer en una misma habitación. Si el diagnóstico etiológico no es posible, la corte con el mismo diagnóstico clínico debe ser la selección que debemos usar. Mantener una separación espacial de al menos 1 metro entre los pacientes y el trabajador de salud. Limitar el movimiento de los pacientes y asegurarse que usen máscara quirúrgica médica si tienen que moverse fuera del área. La Organización Mundial de la Salud promueve los 5 momentos de la higiene de manos bajo el lema: una atención limpia es una atención más segura. Y estos momentos son: antes de tocar al paciente, antes de procedimientos limpios o asépticos, después de la exposición o el riesgo de exposición de fluidos corporales, después de tocar un paciente, y el último momento es después de tocar un entorno del paciente. Respecto al lavado de manos con solución a base de alcohol, en la misma guía que está descrita como lectura obligatoria para este capítulo, observamos un diagrama que nos muestra los procesos o métodos que se tienen que seguir para el lavado de manos con una solución a base de alcohol. Tenemos desde la disposición del alcohol, la forma como debe ser distribuida por las superficies de las manos y el tiempo que hay que esperar
antes de garantizar una mano limpia. De igual manera, el lavado de manos con agua y jabón se sigue la misma guía y el tiempo que tiene que esperarse para tener una mano limpia. En aquellos casos en que tenga que utilizarse los equipos de protección personal completo, tenemos descrita también los pasos que se tienen que seguir para su uso. Hay que identificar cuáles son estos peligros o cuáles son estas situaciones que ameriten el uso del equipo de protección personal completo o parte de estos elementos. Hay que colocarse primero la bata, colocarse la mascarilla, colocarse la protección ocular, ya sea con el visor o los anteojos o gafas de seguridad, de acuerdo a lo que se considere. Y finalmente, hay que colocarse los guantes. Para quitarse el equipo de protección personal, tenemos que evitar en todo momento la contaminación, ya sea propia o de otras personas o de otros elementos del ambiente. Hay que quitarse primero los elementos más contaminados. Quitarse los guantes, la bata. Hay que realizar la higiene de manos. Quitarse la gorra. Quitarse la protección ocular. Quitarse la máscara desde atrás. Y nuevamente realizar la higiene de manos. Sobre la higiene respiratoria, se recomienda a todos los pacientes, visitas y trabajadores de salud cumplir con la etiqueta de tos, la higiene respiratoria en todo momento para contener las secreciones respiratorias. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar, ya sea utilizando un pañuelo, un papel o el antebrazo. Deseche el pañuelo inmediatamente en lugares adecuados y realice la higiene de las manos. En centro de salud, si tiene tos, considere el uso de la mascarilla médica. Siempre es el momento adecuado para tomar estas importantes medidas para controlar el potencial foco infeccioso. Muy bien. Ahora, respecto a las precauciones claves para el contacto. Use guantes limpios, no esterilizados, y una bata descartable o reutilizable siempre que tenga contacto directo con un paciente. Quítese los guantes y la bata en forma segura inmediatamente después de todo contacto con un paciente. Realice la higiene de manos inmediatamente después de quitarse cualquier elemento del equipo de protección personal. Destine el equipo específico para usar con un solo paciente. Siempre limpie y desinfecte el equipo que utilice entre un paciente y otro. Evite tocarse el rostro, los ojos, la boca, ya sea con guantes o sin ellos, ya que pueden estar contaminados. Coloque al paciente en una habitación individual siempre que sea posible, alternativamente con otros pacientes con el mismo diagnóstico. Con respecto a las pautas para las precauciones para las microgotas, coloque la mascarilla médica siempre que se encuentre dentro de un rango de 1 metro de distancia del paciente. Coloque al paciente en una habitación solamente o con otros pacientes con el mismo diagnóstico. Asegúrese que el traslado de un paciente a áreas fuera de la habitación designada sea el mínimo posible. Realice higiene de manos inmediatamente después de quitarse cualquier elemento del equipo de protección personal. Pautas de las precauciones para la transmisión aérea. Use un respirador para partículas siempre que ingrese y atiende un paciente dentro de la sala de aislamiento.
asegurándose de controlar el sellado del respirador antes de cada uso. Ubique al paciente en una sala de precaución para la transmisión aérea, con más de 12 cambios de aire por hora. Limite el traslado de pacientes asegurándose que use la mascarilla médica cuando esté fuera de su habitación. Realice higiene de las manos inmediatamente después de quitarse cualquier elemento de equipo de protección personal. En el caso de que tenga que retirarse las mascarillas o los respiradores, sostenga el respirador en la palma de la mano con la parte que cubre la nariz, la punta de los dedos, permitiendo que las bandas de la cabeza cuelguen literalmente debajo de la mano. Coloque el respirador debajo de su mentón con la pieza nasal hacia arriba. Estire la banda superior sobre la cabeza, dejándola alta en la parte posterior de su cabeza. Estire la banda sobre su cabeza y colóquela alrededor del cuello por debajo de las orejas. Coloque los dedos en ambas manos de la parte de la pieza nasal metálica. Moldee la parte usando los dedos de cada mano, de forma que su nariz pueda estar presionada para el área de la nariz. Usando solo una mano puede dar como resultado un rendimiento menos efectivo del respirador. Cubra de frente el respirador con ambas manos, cuidando de no modificar la posición del respirador. Esto va a asegurar un sellado adecuado. De otra manera, una mala colocación no prevendría de la transmisión de un agente infeccioso. Y obviamente la mascarilla no sería usada adecuadamente. El uso correcto de las mascarillas. Cambie y elimine una mascarilla tan pronto como se humedezca o se ensucie. Quítese la mascarilla cuando no la esté usando. Y asegúrese de no dejarla colgada alrededor de su cuello cuando no la use. Realice la higiene de las manos inmediatamente después de tocar o quitarse o desechar una mascarilla. Si utiliza un respirador para partículas, verifique el sellado antes de cada uso para ayudar a asegurar el ajuste y reducir la filtración del aire. Si el paciente puede usar una mascarilla médica, el trabajador de salud debe usar una bata y guantes. Si el paciente no puede usar una mascarilla, el trabajador de salud puede usar una mascarilla, bata y guantes. Los puntos claves para el control es el reconocimiento temprano, triaje de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Es importante porque si no se realiza un reconocimiento temprano, vamos a tener casos que van a estar dentro del ambiente hospitalario, muchas veces sin las medidas de precaución estándar, con lo cual va a irse diseminando el virus dentro de nuestro establecimiento de salud. La evaluación clínica debe centrarse en el reconocimiento de los pacientes con infección grave, complicada o progresiva de virus de influenza, ya que estos pacientes necesitan atención y tratamiento de apoyo inmediato. Aplique precauciones estándares de gotas cuando atienda pacientes con sospecha de infección por influenza estacional u otro virus respiratorio. Al realizar el procedimiento de generación de aerosol, también aplique precauciones estándar para transmisión aérea. En el hogar, hay que recordar que al estornudar o toser, cubrirse la boca con papel higiénico y luego descartarlo en un tacho de basura. De no contar con un papel higiénico, cubrirse con el entrevaso, la famosa etiqueta de la tos. La higiene de manos es muy importante, no solo en ambientes hospitalarios, sino también en nuestros hogares para disminuir la transmisión de cualquier enfermedad, en este caso incluyendo influenza.
Si no dispone de agua y jabón, utilice desinfectantes a base de alcohol. El distanciamiento social. Evitar el contacto directo con personas que estén enfermas. Mantener la distancia o limite el contacto con otras personas tanto como sea posible para evitar contagiar. Guardar reposo en su hogar por al menos 24 horas posteriores a la desaparición de la fiebre, excepto para recibir cuidados de salud o por necesidades de otro tipo. Evitar asistir a lugares públicos como la escuela, trabajo, reuniones, cine, iglesia, etc. Practicar otros hábitos saludables. Una buena alimentación, limpieza y desinfección de superficies de contacto más comunes para el hogar, limpiar y desinfectar superficies de objetos que puedan estar contaminados con gérmenes como el de la influenza, ventilar e iluminar con luz natural todos los ambientes de la casa, oficina o transporte público. Información y comunicación. Está dirigido a sensibilizar y concientizar a la población para la adopción de hábitos saludables que permitan la prevención de la influenza. Los mensajes que debemos priorizar están en qué es la influenza, cuáles son los síntomas y cómo podemos prevenirla. Los mensajes claves están orientados a incentivar la vacunación, la higiene respiratoria y la distancia social. Tenemos mucho material que es producido por el Ministerio de Salud, los cuales pueden ser utilizados para replicar no solo en el ambiente laboral, sino en el hogar o en el trabajo. Vacunación contra influenza. La vacunación es nuestro principal método o nuestra principal estrategia para la prevención de la influenza. La vacuna confiere inmunidad contra los serotipos prevalentes de la influenza según la circulación estacional. Y las cepas varían cada año de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Actualmente se viene utilizando la vacuna trivalente que contiene las cepas de virus fraccionados inactivos y purificados obtenidos en cultivos celulares de pollo. Para el 2018, la vacuna incluye las siguientes cepas: H1N1-PDM09, H3N2 e influenza B. La vacuna contra influenza estacional están diseñadas para proteger contra la infección y la enfermedad causada por el virus de influenza. Si bien la efectividad de la vacuna puede variar, estudios recientes han demostrado que la vacuna contra influenza reduce el riesgo de contraer la enfermedad en un 40-60% de la población general durante las temporadas de mayor circulación de virus. Y obviamente que estos virus coincidan con la formulación de la vacuna. La efectividad de la vacuna puede variar según la persona. Al menos dos factores juegan un papel importante para determinar las probabilidades de la protección de la vacuna contra influenza: las características de las personas a las cuales se administra la vacuna, la edad en la cual se administra, el estado de salud y la similitud o combinación entre los virus incluidos en la vacuna y los que se diseminan en comunidad. Obviamente, si tuviésemos una nueva cepa con potencial pandémico que no concuerda con la formulación de la vacuna, la efectividad de esta va a ser muy baja. Pero para influenza estacional, las formulaciones usualmente coinciden con las cepas circulantes, por lo cual podemos alcanzar una muy buena efectividad con la aplicación de la vacuna. La vacuna contra influenza puede reducir el riesgo de adquirir la enfermedad, pero también
En el caso de que ésta se adquiera, reducir el riesgo de que pueda llevarnos a hospitalizaciones o incluso a la muerte. Las indicaciones de la vacuna. La vacuna de influenza pediátrica, 2 dosis en lactantes a los 7 u 8 meses de edad. Una dosis a niños o niñas de 1 año hasta 1 año, 11 meses, 29 días. Una dosis a niños de 2 hasta 2 años, 11 meses, 29 días con condiciones médicas crónicas de riesgo, como enfermedades congénitas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, nefropatías, inmunodepresión y enfermedades metabólicas. En el caso de adultos, una dosis en población de 3 años hasta 59 años, 11 meses, 29 días, y que sean condiciones médicas crónicas de riesgo o comorbilidades. Acá tenemos como ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad renal, diabetes, obesidad, cáncer, inmunodeficiencia en fase controlada, entre otros. Dentro de los grupos priorizados tenemos a mujeres embarazadas a partir de 20 semanas de gestación y puérperas, adultos mayores a partir de 60 años, personas que trabajan en instituciones de salud, las personas con comorbilidad ya descritas en la lámina anterior, y comunidades nativas. Otros grupos a ser protegidos: los estudiantes de ciencias de la salud, miembros de las Fuerzas Armadas, personal de la Policía Nacional, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, poblaciones privadas de su libertad, poblaciones cautivas o hacinadas, centros de rehabilitación, casas de reposo, albergues, poblaciones de distritos en riesgo por bajas temperaturas, población general que demande vacuna en establecimientos. Mensajes sobre la vacunación. ¿Existe vacuna contra la influenza? Sí existe vacuna contra la influenza. Esta usualmente ingresa a nuestro país en los meses de mayo, antes de la temporada de invierno. ¿Quiénes deben vacunarse con mayor prioridad? Los ya descritos en los grupos de riesgo, los niños y los adultos. Estos mensajes deben transmitirse hacia la población, generando elementos o insumos comunicacionales para que llegue a la población. La estrategia y la difusión de estos mensajes en todos los espacios posibles: radio, televisión, prensa escrita, bancos, hospitales, terrapuertos, clínicas, buses. Hay que buscar aliados en los medios de comunicación y periodistas con el objetivo de que sea el canal para brindar la información oportuna, de calidad, sobre las medidas de prevención. Entonces, resumiendo, sí, nosotros aplicamos las medidas de prevención y control, pero no difundimos estas medidas hacia la población o hacia el resto de trabajadores de establecimientos de salud, probablemente las medidas sean insuficientes para controlar la transmisión de influenza estacional o influenza pandémica. Bueno, agradezco el tiempo dedicado a esta presentación. Muchísimas gracias.